al Congreso de Política Educativa aquí en Medellín, de la CEDALC, y a este espacio de mesas temáticas, de investigación, de doctorandos tanto de Colombia como de Ecuador que están participando en esta mesa, ¿sí? Mi nombre es Laura Robelli, yo soy investigadora adjunta del CONICET en Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, soy secretaria de investigación allí y formo parte del equipo de trabajo que acompaña y apoya este evento desde la Universidad Nacional de La Plata. Les voy a comentar un poco la dinámica que vamos a tener. Empezamos algo tarde, así que vamos a tener dos primeras presentaciones de no más de 15 minutos, si puede ser un poquito menos, mejor, porque ya estamos 15 minutos demorados, que van a girar en torno a las políticas universitarias, de calidad universitaria y de educación y evaluación universitaria de dos colegas que ahora voy a presentar, y una segunda parte de otros tres colegas que giran en torno a temáticas de ingreso a la universidad, formación y condiciones laborales docentes, y pensamiento crítico y formación en valores en la universidad. Bien, entonces voy a presentar a los expositores y damos comienzo. Si te parece, ¿querés sentarte acá? Así. Sí, ahora un gusto, Alexander. Mónica, te presento y ya hablamos. Señora. Bueno, entonces la primera ponencia va a estar a cargo de Mónica Eliana García Gil. La ponencia es Calidad Universitaria y Cambio Institucional, el caso de las universidades privadas en Colombia. Y brevemente comento que Mónica es candidata a doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en Comunicación Televisiva y Comunicación Social, es docente e investigadora adscripta a la Unidad de Gestión Integral de Calidad Universitaria en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. E integra un grupo de investigación en comunicación, paz y conflicto en la Facultad de Comunicación Social en dicha universidad. Adelante, Mónica. Laura, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. La ponencia que les voy a compartir el día de hoy se enmarca en el desarrollo de mi investigación doctoral en Ciencias de la Educación en La Plata, que tiene que ver con aseguramiento de la calidad y cambio institucional centrada en universidades privadas de Colombia y de Bogotá. Inicialmente, pues es importante contextualizar que cuando hablamos de calidad universitaria hay unas particularidades en este término, en esta noción y en la forma como esto va a permear a las comunidades académicas. Iniciamos mencionando que la calidad de la educación se instala en la agenda de la investigación en medio de las reformas que tuvieran lugar en América Latina entre los años 80 y 90, en el marco de un modelo, de un pensamiento neoliberal, también a causa de requerimientos por parte de organismos y de la banca mundial, de organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que van a condicionar sus apoyos y sus auxilios a la región latinoamericana, enmarcados en requerimientos de calidad en la educación. Y lo digo entre comillas,
porque obviamente en ese momento no era muy definido cómo asumir la calidad en estos contextos. Hablamos también que es en este tiempo en que en América Latina se empieza a hablar de gestión y planificación educativa en estos términos. Vamos a hablar de la calidad asociada a criterios de eficiencia, competitividad, cobertura, cumplimiento de estándares, rendición de cuentas, evaluación por logros y competencias, privatización y demás. Obviamente, cuando estamos hablando de calidad, ya les decía, pues hay unas particularidades del entorno académico que empieza a recibir toda una influencia que proviene del entorno militar, del control de la calidad en la producción industrial. Estamos hablando de la calidad que proviene del ámbito comercial, del mercado, de la gestión administrativa, y obviamente hay unas transformaciones que por eso vale la pena estudiar. ¿Qué pasa cuando todas estas nociones llegan al ámbito académico? Y estamos hablando, lo voy a desarrollar más adelante. Diego, por favor, la siguiente. Lo vamos a desarrollar más adelante, pero les anticipo que cuando hablamos de educación estamos hablando de interacciones, estamos hablando de subjetividades, estamos hablando de personas y no estamos hablando simplemente de un input y un output. O sea, yo entro un material y al otro lado me sale un objeto, sino que hay un proceso formativo en donde los resultados no los vemos inmediatamente, sino que se acompaña ese proceso formativo durante unos 5 o más años si estamos hablando de la universidad. Particularmente en Colombia, durante el siglo XXI, se han vivido cambios importantes en términos del diseño, la gestión y la implementación de políticas públicas que ha generado lineamientos, normatividades y revisiones. O sea que hay personas que se desenvuelvan en el ámbito de la educación superior en universidades, seguramente han escuchado del decreto 1280 que se iba a implementar a partir de agosto de este año, pero ese decreto ha tenido otras revisiones de carácter participativo en el ámbito nacional y está detenido. También los acuerdos, también los lineamientos de acreditación. Todo este es un tema que en este momento es importante mirar en Colombia, qué está pasando, sobre todo porque el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia cumplen 25 años. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos años con las instituciones que han enfrentado procesos de acreditación o procesos de calidad en algunas de sus variantes? Entonces es importante que nos preguntemos qué pasa con estos procesos que vienen desde el Estado, que vienen enmarcados en políticas, y las universidades privadas obviamente se enfrentan a requerimientos externos. Es importante tener en cuenta algunos datos. En Colombia tenemos 300 instituciones de educación superior entre públicas y privadas o entre estatales y privadas. De esas 300 universidades, 85 son públicas, o sea, el 28%. 215, o sea, el grueso, el 72% son privadas. De allí también la motivación de esta investigación de centrarse en las universidades privadas, pero además su manejo, su gestión, su forma de constituirse como institución es diferente a las públicas. De esas 300 IES, 87 son universidades. De esas 356, es decir, el 18% tienen acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional. O sea, es un número no muy amplio, es un número restringido. De esas 56 acreditadas, 26 son públicas y 30 son privadas. De esas 56, 9 tienen acreditación multicampus, que es una innovación del ministerio desde el año 2015 hacia allá. Esta investigación tiene dentro de su muestra algunas multicampus, algunas simplemente con acreditación institucional, pero privadas. Pero hay allí unas variantes, porque el pensarse multicampus es pensarse como una universidad de calidad a nivel nacional. Y la calidad es una sola, la calidad de la educación.
Entonces, allí hay un componente interesante que nos lleva a pensar otras dinámicas de gobierno, de gestión, de administración y de pensar el proceso formativo en términos de movilidad entre regiones, en términos de que un estudiante en Tunja o en Bucaramanga debe tener las mismas condiciones de calidad que en Bogotá o en Medellín, y eso nos lleva a repensar aspectos importantes. Bien, el propósito de la investigación es analizar la incidencia de los procesos de aseguramiento de la calidad. Entendemos solamente evaluación y acreditación institucional realizados entre los años 2015 y 2018, y es un periodo importante porque en el 2015 hay nuevos lineamientos para el aseguramiento de la calidad y hay nuevos lineamientos para la acreditación institucional. Como generadores de cambios internos en lo que corresponde a las dinámicas que aquí podemos observar. Inicialmente ustedes dirán que son muchos aspectos, pero en lo que va de la investigación y en rastreos preliminares nos dimos cuenta que son aspectos que salen a flote cuando hablamos de calidad institucional. Entonces, cuando estamos hablando, hay dos como grandes bloques: la dimensión institucional, las afectaciones o la incidencia en el gobierno universitario, en las estructuras y las formas de gestión, en la autonomía y en el modelo de evaluación institucional. Y en lo propiamente académico, cómo incide en las funciones universitarias de docencia, investigación y proyección social, y en las políticas internas que estos cambios generan. Obviamente vamos a ver cómo hay unos distintos niveles de apropiación por parte de las distintas instituciones. Bien, investigaciones de este tipo nos llevan a reconocer las complejidades del sistema y de las instituciones de educación superior, así como analizar este tipo de cambios que han vivido en los últimos años enmarcados en tensiones. No podemos desconocer que la educación se enmarca en todos los niveles en tensiones entre el Estado, el mercado, la educación y la sociedad, y permiten poner en evidencia que la preocupación por la calidad tiene un carácter político, y no podemos desconocer que la educación tiene un carácter político también, y los modos como se implementen estas formas de aseguramiento de la calidad pues van a depender mucho del carácter de las mismas instituciones y de las comunidades académicas que las gestionan. Bien, rápidamente, la investigación ha tenido un rastreo importante en términos de cómo se entiende la calidad, para llegar a precisar que estamos hablando de calidad universitaria y calidad educativa. Y hay un rastreo interesante, un estado de la investigación en términos de la calidad de los ministerios, la calidad de las organizaciones, la calidad según las comunidades académicas, los gobiernos y demás. Es importante mencionar que es un tema que se ha instalado en las agendas de investigación y tiene unos marcos de referencia teóricos, tiene unas temáticas y unos objetos de indagación que ha permitido superar la mirada solamente desde la pedagogía o desde la didáctica. También en Colombia encontramos distintos abordajes de la calidad como objeto de estudio que tienen que ver con políticas, con cobertura, con inclusión, con financiamiento, lo que nos permite evidenciar que hay una gran variedad de variables que entran a definir las instituciones y cuando hablamos de calidad. Bueno, hay una revisión interesante de varios autores, pero tengo que avanzar por el término del tiempo. Pasemos a cuál sería la apuesta de esta investigación. La apuesta es, en la siguiente, porfa, es entender estos procesos más allá de lo instrumental, más allá de lo técnico, más allá de llenar formatos, para llegar a pensar otras dinámicas y otras interacciones y otras subjetividades que pueden tener lugar en estos contextos. También como una cultura de las mismas instituciones. Y
doy algunos resultados preliminares ya como para terminar. Bueno, es una investigación basada en estudios de caso, con análisis de documental y de contenido, con base en las categorías definidas. Son 4 universidades de Bogotá y de Medellín. Y bueno, sí podemos decir que se generan cambios. Lo que nos interesa indagar es qué tanto estos cambios afectan la estructura y generan una cultura dentro de las organizaciones, qué tanto las universidades están en coherencia con las políticas del Ministerio de Educación, y podemos ver que sí se han tomado decisiones en relación con los procesos que viven las universidades. Es importante mencionar que las universidades son unas antes de una acreditación y otras después de una acreditación. Y ante todo, pues dentro de las conclusiones que rápidamente alcanzan a ver allí, no perder el carácter político de estos procesos y no perder el carácter político de la educación. Lo adelantas un poquito más ya para cerrar, hasta las últimas, más. La anterior. Listo. Entonces, importante que estos procesos superen la visión instrumental, sean parte de las mismas comunidades, sean unos ejercicios participativos, y que los cambios no solamente se irradien de manera vertical, sino que generen unos diálogos horizontales entre estudiantes, directivos, egresados y todo el cuerpo directivo de las instituciones. Entonces, para terminar, no perder de vista el carácter político de los procesos y obviamente de las comunidades académicas que están inmersos en ellos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a Diego Mauricio Plaza Gil con la ponencia Educación del Carácter en el contexto universitario, un aporte para la evaluación de la calidad institucional. Mientras que Diego se prepara, les comento que es doctorando también por Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tiene estudios en Teología y una maestría en Educación con énfasis en Conocimiento Social y Político de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Y su trayectoria profesional y académica ha estado orientada al desarrollo comunitario, el fortalecimiento profesional. Actualmente pertenece al Grupo de Estudios Interdisciplinarios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad Santo Tomás y es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación. Bueno, buenos días a todos. No me alcanzo a escuchar por todos los sonidos que están llegando acá, entonces voy a avanzar con... Esto es una discusión que se generó en algún grupo de pensamiento respecto a cuál es el lugar de los estudiantes, cuál es el lugar de la persona que está en medio de un proceso de formación a nivel superior. ¿Por qué? Cuando nosotros revisábamos todo lo que es la educación del carácter, que es una categoría que se está institucionalizando en Europa, toda la educación del carácter está enfocada al desarrollo de habilidades en niños, está orientada al desarrollo de competencias en niños, de formar el carácter en niños y en contextos escolares. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué es la educación del carácter a nivel superior, debemos cambiar un poco las categorías, debemos transmutar ese ejercicio al ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque el estudiante que llega a nuestras manos en educación superior, el que hace un pregrado, el que hace un posgrado, todavía está susceptible de desarrollar su carácter, pero es su carácter profesional sobre todo. Entonces hay que entender el concepto de ciudadanía en el ejercicio. Por ello, me atreví a colocar aquí palabras de Gabriel García Márquez.
es formar para la vida. ¿Qué es formar para la vida? Es entender que las personas se pueden desarrollar, pueden incluso generar sinapsis, lo vamos a ver un poco más adelante, generar sinapsis en el desarrollo, en un proceso de madurez, de una adolescencia o de una adultez. Incluso hay estudios de neurociencia que dicen que las sinapsis y los desarrollos neuronales se pueden realizar hasta los 40 años. Una categoría que trasciende. La educación de carácter implica superar el aprendizaje memorístico e involucrar al sujeto en toma de decisiones, fomentando un pensamiento crítico que permita recuperar la voz, identificar su dignidad en el respeto de la palabra en la construcción de una comunidad. Significa superar los contenidos, es decir, nosotros muchas veces enfocamos la calidad de un programa, enfocamos la calidad de nuestras cátedras en un desarrollo netamente curricular, cuando eso solamente es una guía. Hay que superar el contenido, y sobre todo en posgrados que se enfocan o se materializan en un gran número de bibliografía, donde se despersonaliza y donde el sujeto pierde todas sus dimensiones. El objetivo de la educación es desarrollar más allá de contenidos. ¿Por qué? Porque la educación del carácter implica contextualizar los contenidos. Si nosotros observamos las participaciones de Walter Cohan, de Mauricio, se me escapa el nombre del vicerrector, de Mauricio Chapa, están orientados no solamente a los contenidos, sino al desarrollo de habilidades para responder de una manera mucho más articulada a la realidad, de responder que no es un cúmulo, pensar un programa por competencias no es desarrollar un programa con contenidos que desarrollen o que apunten a una determinada competencia. Es poder gestionar, es poder agenciar, poder empoderar al sujeto que está en el proceso de formación frente a unos retos con los cuales se va a encontrar. Lo podemos encontrar nosotros en las licenciaturas, que las licenciaturas nos dan para todo, pero quien se desarrolla en una licenciatura en matemáticas no necesariamente está orientado a nivel profesional a dar clases de matemáticas, por todos los procesos de calidad, por todos los procesos de gestión que se realizan en el aula de clase. También tiene que saber de psicología, tiene que saber de acompañamiento, tiene que saber de procesos sociales. No es simplemente encerrarse en el aula y desarrollar contenidos, es desarrollar vida, y es encontrarse y desarrollar vida con las otras personas. Perdón, voy dando saltos. Respecto a la disciplina, la educación del carácter busca que la disciplina no sea simplemente una obediencia simple y llana, sino que sea una posibilidad de hacer aportes críticos, de brindar, de tener un criterio. Intentamos por criterio el concepto griego de onomatopéyico, de critein, de fracturar, de tener la posibilidad de romper, pero de romper con un sentido, de romper, y ahí es donde se establece el criterio. Romper para poder volver a estructurar. Eso es como cuando uno lleva un carro al mecánico. No es que cogen y me lo desbaratan, es como cuando uno va donde el cirujano, no es que cojan y me desbaraten, es coger, desbaratar, analizar, contextualizar, aprender a leer ese contexto y volver a armar con un sentido, volver a estructurar. No es dejar
no es criticar por desbaratar o por llevar la contraria, es para establecer un sentido profesional. Ahora, si nosotros llevamos el carácter de la educación y lo traspolamos a lo que está ocurriendo dentro de los sistemas de calidad, muchas veces esa identidad, ese carácter, ese criterio se desvanece. ¿En qué se desvanece? Se desvanece en el formato, se desvanece en responder de una manera mecánica, descontextualizada. ¿A qué me refiero descontextualizada? Sabemos qué es lo que tiene que hacer una institución de formación, sabemos qué es lo que tiene que hacer una institución de educación superior, pero no lo interiorizamos. Entonces, el llamado de atención acá es cómo traspolar la educación del carácter a los procesos de formación y de autorregulación que se generan en los procesos institucionales de calidad. Es decir, cómo logramos vincular a la comunidad que hace parte del proceso de formación, no solamente los estudiantes y los docentes, sino universidad, empresa, Estado, sociedad. ¿Cómo hacemos para vincular a los beneficiarios, a las comunidades donde nosotros estamos, donde la universidad hace presencia? ¿Cómo llevarla a que nos den a que nos vuelvan a conectar a esa razón de ser, a esa misión y a esa visión que se generan a nivel institucional? Si se piensa en la persona, se tiene que contar con las personas. Si yo estoy haciendo un proceso de evaluación, tengo que contar con esa comunidad. Si yo voy a establecer una política de intervención a nivel de investigación con los docentes, tengo que contar con los docentes. Tengo que contar con los estudiantes, tengo que revisar quiénes son los que están haciendo investigación. Pueden ser los semilleros, pueden ser los grupos de investigación y no desconocerlos. Y a partir de ahí empezar a estructurar. ¿Por qué? Porque solamente en la medida en que las comunidades participen, adquieran esa voz, adquieran ese criterio, se formen en ese carácter, pueden empezar a apropiarse también de los niveles de gestión, de las decisiones que se tomen, y va a ser mucho más fácil poder implementar un sistema de calidad. Si yo, como institución, no tomo en cuenta las decisiones o a partir de la evaluación acomodo los resultados, que eso también se observa en algunas instituciones, se terminan tomando criterios genéricos para poder medir comunidades particulares y termino comparándome con otras instituciones de manera descontextualizada, termino comparando mis profesores, mis estudiantes, incluso los mismos programas entre instituciones, los empiezo a comparar de manera descontextualizada, sin atender a las necesidades, sin saber quiénes son los que están entrando, cuáles son las necesidades de estas comunidades, desconociendo hasta dónde los puedo llevar yo desde los procesos de calidad que yo estoy estableciendo y cómo llevarlos a otro nivel, cómo hacer para que la formación que se está brindando por medio de mi institución, por medio del programa que yo estoy agenciando, brinde efectos, se pueda medir. Es cómo llevar esa educación del carácter de lo personal a lo institucional, donde el reconocimiento del otro parta no solamente de la relación estudiante-alumno, sino de todas las instancias, desde la alta dirección hasta las comunidades o hasta las familias donde los estudiantes están. Es cómo vincular y cómo entendernos y cómo leernos de manera contextualizada. Muchas gracias. Antes de avanzar, quisiera saber si el expositor Jairo Alvarado Sánchez está. Venite más acá. Bueno.
Bueno, vamos entonces a seguir con el trabajo de Ana Liliana Delgado Granda. El trabajo se denomina Las reformas al sistema de educación superior ecuatoriano, la política de ingreso a la universidad. Y Ana también es doctoranda en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y alguna otra presentación que quieras hacer, porque no está acá, la dejamos abierta. Bueno, buenos días, un saludo fraterno de la Universidad de Cuenca, Ecuador. Soy profesora de la Universidad de Cuenca y bueno, me interesó mucho este tema porque previo hace unos 2-3 años hice una investigación sobre los estudiantes, sobre el examen que tienen que dar los estudiantes para ingresar a la Universidad de Cuenca. Bien, esta presentación se inscribe dentro de mis estudios doctorales, en el cual estoy investigando las experiencias sociales de aquel grupo de estudiantes que no pueden entrar a la universidad. Sin embargo, para yo poder acceder a esas experiencias, conjuntamente con mi directora, se ha creído pertinente hacer todo un capítulo de lo que significa las reformas en el sistema de educación superior ecuatoriano. Estas reformas las analizo y las presento en un periodo de tiempo correspondiente del 2007 al 2017. Bien, cuando hablamos de transformaciones en el sistema de educación superior, se dice que Ecuador hace aproximadamente unos poco más de 10 años también entró en la dinámica de las transformaciones en educación superior. Entonces, a través de esta ponencia, lo que pretendo es dar a conocer la reforma universitaria que estuvo dentro del gobierno de Rafael Correa, básicamente en el periodo 2007-2017. Esta reforma, y ya en el proceso mismo de ingreso a la universidad, se centra en un examen estandarizado que tienen que rendir todos los estudiantes para ingresar a la universidad, con la característica o la particularidad de que el ingreso o esta política es una política centralizada, diseñada por el gobierno central. Bien, dentro de este análisis considero que es muy importante tomar en cuenta que Ecuador es un país poseedor de una gran diversidad étnica, cultural, social, económica, un país en donde la calidad educativa marca diferencias desde la situación o espacio geográfico desde donde se la oferte y también desde la modalidad de cómo es ese tipo de educación, sea pública o sea privada. Bueno, en el periodo 2007-2017 podríamos decir que Ecuador transita, o el sistema de educación superior transita desde una total indiferencia de parte del Estado a un sistema que es totalmente centralizado. Hay situaciones como la proliferación de universidades garajes que se dieron previo al 2007, carreras que respondían más a intereses de mercado, la falta de transparencia de las instituciones que estaban a cargo de la regulación, de la dirección y de la coordinación de las universidades. Todo esto constituyó como una situación diagnóstica que de alguna manera le ponen al sistema de educación superior en un estado de deslegitimación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista se configura una situación en la que el acceso a la universidad estaba como beneficiando a ciertos grupos de la población en detrimento de otros grupos de población que siempre estaban rezagados. Cuando asume la presidencia Rafael Correa en el 2007, desde su discurso impone todo un cambio, transformación a nivel de país, ¿no? Un profundo cambio que necesitaba el país. Y desde su discurso anuncia el cambio y la transformación en los denominados ejes programáticos para la transformación del Ecuador: revolución constitucional, lucha contra la corrupción, revolución económica, la revolución en educación y salud, rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana. Todos los cambios que se venían venir serían posibles gracias a la constitución
de una figura institucional que es la Asamblea Constituyente. Centrándome ya a la ponencia, entonces aquí los cambios se dirigen básicamente a tres ámbitos, ¿no? Salud, educación y seguridad social. Dentro del cambio de educación, dentro de lo que es educación, en cambio, el enfoque se dirige al tema de lo que es evaluación, acreditación, escalafón docente y en el tema que me compete, que serían los procesos de admisión a la universidad pública. Bien, esta perspectiva de que el sistema de educación superior necesitaba la intervención por parte del Estado, tenía el acuerdo de muchos actores universitarios y no universitarios. Podemos decir que había el consenso de la mayoría de la población de esa necesidad de intervención del Estado en educación superior. En congruencia con esta necesidad de los cambios, se da una primera fusión de dos instituciones claves para conformar una tercera. El denominado Consejo Nacional de Modernización del Estado y la Secretaría Nacional del Milenio se fusionan y conforman la SEMPLADES. La SEMPLADES es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Es un organismo que tendría a su cargo la planificación para el desarrollo del país y además, desde una perspectiva técnica, asumía la dirección, la creación de todo lo que es el sistema universitario. SEMPLADES tenía también un rango muy alto a nivel de las instituciones que dirigen y coordinan la educación superior en Ecuador. Bien, la primera acción clave de las SEMPLADES rige pues aquí el mandato 14. Se considera que el mandato 14 es la piedra angular de todo lo que es el inicio de la reforma educativa en educación superior. Y este mandato 14 era expedido por la Asamblea Constituyente. ¿Cuál fue el objetivo de mandato 14? Determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control. Es entonces que se da un hecho histórico inédito en Ecuador, porque se determinan que muchas instituciones tienen que ser cerradas y otras tendrán que ser categorizadas. A través del mandato 14 y con el apoyo de dos instituciones claves, CONESUB y el CONEA, se emite un informe por el cual muchas universidades iban a ser clausuradas. Esta fue una respuesta contundente de parte del gobierno, o sea, todas aquellas universidades que no cumplan con los estándares de acreditación, de evaluación, iban a clausurarse, como ustedes pueden observar en la foto. Otra acción crucial de mandato 14 fue la elaboración y la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior, que la denominamos LOES 2010. La LOES 2010 venía a reemplazar a la LOES 2000, ¿no? Y bueno, dentro de la LOES hubo muchos cambios a nivel de lo que es educación superior. Entonces, podemos ver brevemente que han existido dentro de la reforma universitaria dos acciones claves por parte del mandato 14. Lo uno, determinar la situación académica y jurídica de todas las entidades educativas bajo su control, y la segunda acción clave, la elaboración y aprobación de una nueva ley orgánica de educación superior. Podemos ver ahí el recorrido o la hoja de ruta que tuvo estas instituciones hasta lograr lo que se venía con todos los cambios en educación superior. Empezamos con Asamblea Constituyente, SEMPLADES, mandato 14. Bien, con la LOES 2010 se instituyen una serie de cambios a nivel de educación superior que más bien lo que reflejaban es esa percepción del gobierno frente a lo que es educación superior, un bien público para todo aquel que logre ingresar al sistema de educación superior. Una gratuidad que es declarada a nivel constitucional. ¿Qué implicó la LOES 2010?
A través de la LOES 2010, primordialmente se posibilita la creación de muchos organismos que posibilitarían ir realizando paulatinamente todos los cambios que se habían planificado. Y en ese sistema se aprueba la creación de dos grandes instituciones, organismos, encargados de coordinar, de regir y la educación superior en Ecuador. La CENESID, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, CEMPLADES. A su vez, la CENESID, que tenía un rango de ministerio, tiene bajo su jerarquía dos instituciones que también coordinan conjuntamente con la CENESID el sistema de educación superior. Tenemos el Consejo de Educación Superior, CES, y el CEACES, Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Aclaro que el CEACES actualmente ya tiene unas funciones un tanto diferentes. Yo estoy presentando los cambios que se han dado en el periodo que les había indicado inicialmente. Bien, ¿cuánto tiempo? ¿Ya? A pesar del consenso que había de parte de actores sociales sobre los cambios que se tendrían que dar en la educación superior, sin embargo, se dice que no contó con toda el apoyo que necesitaba, porque en algún momento se sostuvo que estos cambios fueron realizados desde las cúspides, con poquísima participación de las universidades. Bueno, aquí podemos ver que el sistema nacional, esta fue otra de las instituciones o organismos que se crearon para el ingreso a los estudiantes a la universidad, y que es el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. La política de ingreso a la universidad. Se ha denominado por parte de algunos investigadores que es a esta como la tercera reforma, sobre todo porque dentro de estos cambios que se proponen es el gobierno quien implementa la entrada a la universidad a través de la aprobación de un examen estandarizado. Aquí cabe indicar que décadas atrás sí se tomaban exámenes a los estudiantes, pero estos eran diseñados desde las propias carreras y universidades. El ENES se lo denominó el Examen Nacional para la Educación Superior, un examen que constaba de 108 ítems dividido en 36 ítems que evaluaban en tres partes, ¿no? La una parte evaluaba razonamiento abstracto, la otra parte razonamiento lógico-matemático y lógico-verbal. Este examen lo tenían que aprobar todos los estudiantes para poder ingresar a la universidad. Bueno, voy a ser muy breve ahora sí. Hay un dato importante ahí, que se sostiene que hasta antes de la aprobación del examen ENES, la tasa de matrícula se había incrementado, sobre todo para los grupos que estaban históricamente rezagados. Es a partir de la aprobación del examen ENES que empieza a disminuir la tasa de estudiantes que se matriculan y pueden ingresar a la universidad. Bueno, en posicionamiento sobre la política de ingreso, han habido básicamente dos posicionamientos que se oponen. Desde el gobierno se ha sostenido que esta política ha contribuido a que los grupos históricamente rezagados logren ingresar a la universidad. Sin embargo, desde otros actores se sostiene que no, que está incrementándose el grupo de estudiantes que no logran ingresar a la universidad. Pasaré rápido. En definitiva, las investigaciones, los hallazgos, sostienen que este proceso de ingreso a la universidad continúa siendo excluyente, ¿no? Todo esto en su momento generó o impulsó para que actores universitarios, docentes, investigadores se preocupen de investigar realmente qué es lo que estaba sucediendo en la universidad. Se hicieron muchas investigaciones a nivel nacional, a nivel de la ciudad de Quito, de la provincia de La Suay, y tenemos, brevemente diré los siguientes resultados. Bien,
En términos generales, se sostiene que esta investigación, examen de ingreso, está beneficiando a los grupos o a estudiantes que provienen de colegios privados. ¿Por qué razón? Porque estos estudiantes tienen la posibilidad de pagarse un curso adicional y poder prepararse de mejor manera y poder ingresar a la universidad. Hay investigaciones desde la ciudad de Quito, desde la provincia de la Azuay, que sostienen que las notas más bajas en este examen son justamente de colegios rurales y desde los colegios públicos. ¿Ya? Qué pena. Bueno, en definitiva, los resultados, o en términos generales, lo que se sostiene es que con esta política de ingreso, los grupos históricamente perjudicados, podríamos decir así, son los que menos pueden ingresar a la universidad. Además, hay un tema de que esta política de ingreso está generando muchísimo la ansiedad, la preocupación de parte de padres de familia que se ven totalmente angustiados por el hecho de que sus hijos no logren ingresar a la universidad pública. Y esto más bien está beneficiando a una alta demanda de las universidades privadas y a la proliferación de institutos privados que dan cursos de preparación para poder ingresar a la universidad pública. Es una pena pero bueno. Un aplauso para Ana. Muchas gracias, Ana. Muy interesante la exposición. Vamos entonces a convocar ahora a Jairo Alvarado Sánchez. Y ya se prepara para la siguiente y concluimos Alexander González García. El trabajo, mientras se prepara Jairo, es el docente universitario, políticas y tensiones institucionales de su trabajo. También Jairo es doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Plata, licenciado en Filosofía y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Grupo de Investigación en Educación y Subjetividad de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Corporación Universitaria Lasallista. Adelante. Bien. Debido un poco al tiempo y a las condiciones que nos ha tocado como realizar en este trabajo, simplemente voy a tratar de establecer, por favor, Diego, estos dos elementos desde los cuales creo yo es como el trabajo que he realizado hasta el momento. Uno es descubrir cuál es el lugar que ocupa el profesor universitario o el docente de cátedra, que es como la población con la que yo deseo trabajar en el escenario universitario. Y el segundo elemento es tratar de ver dentro de las políticas que hay en educación superior cuál es el lugar que ese docente ocupa en medio de esas políticas. Digámoslo esto como una conclusión igual, es ver que el sistema universitario nuestro es un sistema periférico, un sistema rezagado, que lo que hace es entrar en una competencia con otras universidades, casi que en un afán de globalizarse, y ahí es donde entra un poco como una visión un poco crítica en torno a lo que supone ese lugar del docente en el ambiente universitario. Y en el segundo momento es tratar de ver cómo el docente, en medio de los retos que se le impone, ya lo vamos a mirar de manera muy rápida, lo que le imponen las diferentes conferencias regionales de educación superior y el acuerdo por lo superior, que es la única política en Colombia construida para la educación superior, hace una especie de visibilización parcial. Para mí es una invisibilización del lugar del profesor universitario. El anterior, aquí. Bueno, la investigación sobre la universidad como un lugar, como un objeto de investigación, pues es muy reciente. De hecho, a mediados de los años 80, pues se viene haciendo una sistematización de lo que es la universidad como campo de trabajo, sobre todo en la parte de la profesión académica. Un nombre, nosotros lo llamamos coloquialmente profesor, docente universitario, un nombre que dentro de la tradición europea
que dentro de la tradición aquí en América Latina, sobre todo en México, se le ha llamado la profesión académica. Y hay muchos estudios que tratan de indagar sobre cuál es la identidad, cómo se comporta ese profesional académico, qué características tiene, cómo son sus formas de vinculación, qué actividades realiza. Y eso es lo que nosotros estamos intentando indagar con relación al profesor. En medio de esa indagación, lo que ha surgido es que la educación superior cada vez se ha vuelto implicada en una dinámica de competitividad. Hace el año antepasado, Enders, que es uno de los sociólogos que ha trabajado desde el Reino Unido, haciendo una economía y sociología de la educación superior, decía que estamos en una carrera armamentista propiciada por los rankings y todo el ambiente que se ha generado a partir de la globalización de una educación, y establece cómo esos efectos de esa globalización es generar trabajos precarios para los actores universitarios como son los profesores. Eso va a contrastar, esa precariedad en la vinculación del docente va a contrastar con los grandes elementos que establecen las políticas públicas en torno a los retos del maestro, por qué ha de capacitarse, por qué necesitamos formar nuevos doctores, etcétera, etcétera. Guy Standing, que es otro economista, habla del precariado. Ya no hablamos del proletariado, sino del precariado, y el precariado como una clase social emergente. Eso fue por allá en el 2011, que establece que el profesor, no habla exactamente de los profesores, sino que habla de un grupo de ese precariado que es un precariado progresista, en el cual son personas que no encuentran, a pesar de su alta cualificación, un desarrollo profesional digno, y a eso también nos estamos viendo arrojados. Ahí hay unas características que establecen cómo ese ámbito de competitividad está socavando ciertas relaciones académicas, hay un trabajo competitivo, hay una fuerza por recuperar recursos, por plazas, por asignación de proyectos de investigación, y entramos en una carrera, como dice Enders, armamentista en torno a lo que se le ha exigido a la educación superior. Dale. Allí. Bueno, cuando analizamos el punto de las políticas públicas en América Latina, pues los elementos que encontramos tienen que ver básicamente con esto que llamamos las conferencias regionales. Una fue en La Habana en el año 96, Cartagena en el 2008, preparando la gran cumbre sobre educación superior avalada por la UNESCO, y el CRES 2018, que ustedes recuerdan, es el centenario, fue hecha en el centenario de el levantamiento de los estudiantes en la Universidad de Córdoba. Estas, digámoslo, son las instancias que permiten incentivar, motivar, establecer planes estratégicos, metas, etcétera, para la educación. Un gran elemento que establece la cumbre de Cartagena es hacerle contrapeso, y fue lo que hizo la UNESCO ante la irrupción de los años 90 del Banco Mundial y del BID, de establecer una alternativa sobre la situación de la educación superior. Y la UNESCO creó esas conferencias regionales, estas tres que les he nombrado. Básicamente se recogen, digámoslo, en 2 o 3 aspectos. 1, la democratización de la educación. 2, que la educación es un derecho y una obligación que hace parte de las obligaciones, por decirlo así, del Estado. Es un derecho y una obligación del Estado. Y un tercer punto que tiene que ver con que la educación superior es de calidad, pero tiene que ser una educación pertinente, porque se han creado ciertos elementos, ciertas palabras que quieren matizar ese ambiente competitivo y lo que es el esfuerzo por acreditarse y por evaluarse en la educación superior. Algunos autores dicen que la flexibilidad, el emprendimiento, hoy cuando escuchábamos al señor del SENA, al ministerio, ¿cierto?, que nos dicen que hay que preocuparnos por la calidad, eso se hace sobre qué base, ¿cierto? Y lo que van a establecer algunos autores desde una visión un poquito más crítica es que se hace sobre la fragmentación del cuerpo académico que existe en las universidades, la competencia por los recursos, la adquisición de carreras o estatutos docentes que privilegian, como diría un sociólogo brasileño, un clero dentro de las mismas universidades que tratan de acaparar los recursos que se producen en la misma.
Ya la universidad no se está preocupando simplemente en esa universidad formadora que es basada simplemente en sus matrículas, sino que busca nuevos recursos, y esos recursos se hacen con asocio a las empresas, apoyadas por recursos del Estado, y eso ha generado esa ruptura en los círculos de solidaridad y reflexión académica que existen en las universidades. Este es uno de los grandes aportes. El acuerdo por lo superior, entonces decíamos, es la primera propuesta que se hace en Colombia por el Consejo Nacional de la Educación Superior. Cuando se destacó este acuerdo por lo superior, que va hasta el 2034, lo único que se decía era que era una propuesta de parte del Consejo de Educación Superior conformada por rectores universitarios, pero nunca se ha apropiado como un elemento que permita reflexionar sobre la universidad en Colombia. La Ley 30, y recuerdan ustedes todo la crisis que hubo a partir de ese movimiento estudiantil, pues la Ley 30 nunca dejó o nunca se ha permitido generar una renovación en torno a ella. Esta es una primera propuesta para tratar de alimentar esa renovación que existe en la educación superior. Allí el docente es simplemente un funcionario, ni siquiera es definido en términos académicos. Los estatutos docentes, no hay un estatuto docente como ocurre con los profesores de básica y bachillerato, sino que los estatutos docentes son asumidos por las propias instituciones, lo que hace al maestro o al docente universitario crearse en una situación de mayor precariedad, porque ni siquiera está sujeto a unas políticas estatales, sino que está sujeto a unas dinámicas institucionales agobiadas por tareas administrativas y burocráticas que no permiten generar o que no le permiten realizarse como profesional académico. Y la última, simplemente como una invitación final que nos lleva a decir que el profesional académico, si bien en el ámbito universitario ha generado fragmentación de su trabajo, condiciones desfavorables para él, en las políticas públicas el único reto que se le pide al profesor es capacítese. Incluso las universidades lo que han hecho es reclutar personas ya capacitadas. Hay unos estudios que se han hecho en México de cómo las universidades han sacado doctores, y esos doctores son reclutados, por decirlo así, perdone la palabra, por las universidades privadas. La universidad no necesita invertir en el maestro para formarlo, sino que ya lo adquiere formado. Es un capital que para algunos, dice, pues ha perdido el propio Estado. Y vemos que en las políticas de contratación de las instituciones, pues también no hay una favorabilidad al trabajo académico del maestro. El papel del maestro es hora hombre, hora trabajo, y se mide esa productividad en torno a los famosos papers o a los artículos o a las maneras en que él tiene para producir, todo hecho dentro de una lógica que lo coloca en desventaja. Y la idea y la preocupación nuestra es ver cuál es el sentido, cuál es el sentido de esa profesión académica en un medio universitario que está lleno de contradicciones y que no lo visibiliza de alguna manera y simplemente lo opaca bajo unos estatutos de competitividad y productividad para el docente. Un aplauso para Jauregui, muy interesante la ponencia. Vamos entonces a convocar a Alexander González García. La ponencia es Pensamiento Crítico y Formación en Valores en la Universidad. También Alexander es doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Investigación y magíster en Gestión Educativa de la Universidad Saint Joseph de Beirut, en el Líbano. Especialista en Islam y en Estudios Árabes del Instituto Pontificio Dar Comboni de El Cairo, Egipto. Teólogo de la Universidad de Londres, Inglaterra. Licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Docente de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya empezamos mal. Bueno, en el día de hoy yo quiero hablar sobre un tema, si me prestas tu teléfono lo ponemos acá,
sobre un tema que es bastante interesante y bastante actual para la realidad colombiana, y es la formación ética. Sabemos todos que hay un problema ético en Colombia. Muchísimas de las personas que han hecho escándalos en la política nacional son graduados universitarios y de muy buenas universidades. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿qué está pasando? ¿La universidad forma en valores o no los forma o no lo sabe hacer? Es más, la pregunta es, ¿los jóvenes universitarios quieren ser formados en valores? ¿Nosotros como docentes universitarios queremos formar a las nuevas generaciones en valores o no? Y aquí surge siempre una primera polémica, y es, entre colegas que hemos discutido el tema, surge la pregunta, no, ese tema le corresponde a la familia y al colegio, eso no le corresponde a la universidad. Si es así, entonces tenemos que ser honestos y decirle a la universidad que quite de la visión y misión de todas las universidades. Ustedes cogen la Universidad de Antioquia acá, la Universidad Libre, la Universidad Nacional, cualquier universidad, la Universidad del Atlántico en Barranquilla, van a decir, oiga, formamos integralmente, formamos en valores éticos, pero ¿verdaderamente lo hacen? ¿O es solamente una publicidad, simplemente para atraer gente? Y entonces uno dice, puede ser que haya una carencia, que simplemente las universidades no lo saben hacer o no lo quieren hacer. Y entonces aquí surge la pregunta, entonces tienen que dejar de llamarse universidades, porque es algo radical. La universidad está hecha para transformar positivamente la sociedad. Si no la transforma positivamente, entonces deja de ser una institución universitaria, porque simplemente está dando abogados, ingenieros, profesionales, pero que buscan ¿qué? Enriquecerse ellos mismos, no transformar la sociedad. Entonces, eso es una realidad. Si nos llamamos Universidad de Antioquia, Universidad del Atlántico, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, cualquier universidad tiene que ser coherente, que lo que busca es transformar positivamente la sociedad. Si no lo hace, entonces déjese llamar universidad. Esa sería mi primera tesis, que es bastante fuerte, pero es simplemente coherente con el sentido de la universidad. Ahora bien, surge una segunda pregunta, y es, cuando estamos hablando de la universidad y listo, vamos a formar en valores, ¿qué significa formar en valores? Y aquí podría haber una pluralidad de ideas respondiendo a esa pregunta. ¿Qué significa formar en valores? Para muchos serán, oiga, que los muchachos se comporten honestamente, que no hagan plagio, que sean honestos, que busquen ser solidarios. Pero ¿no será que en esta buena intención lo que buscamos sería adoctrinar a los estudiantes bajo una ideología que tiene otras personas? Es decir, que se comporten como nosotros creemos, los adultos, los docentes, las directivas de la universidad, que es el buen comportamiento. Bajo ese estandarte, quiero exagerarlo, pero para llamar la atención, Hitler también hacía lo mismo. Hitler pensaba que tenía unos valores, el cual debía adoctrinar a los nazis para que se comportaran de esa manera. Es decir, lo que quiero decir es, el adoctrinamiento no es la manera para enseñar valores. Yo les digo a mis estudiantes, ¿quién soy yo para enseñarles a ustedes que los valores míos son los importantes? ¿Quiénes somos nosotros, generaciones mayores, decirles a los jóvenes que este es el comportamiento correcto? ¿Quién puede decirle que la obediencia es el gran valor para respetar en una sociedad, cuando muy seguramente lo podemos hacer al muchacho sumiso? Y esta es, en vez de generar una sociedad que tenga valores éticos idóneos, lo que estaríamos formando es una sociedad que sería sumisa frente a lo que pasa. Entonces aquí no se trata de adoctrinar, y es más en el ámbito universitario, y es en el énfasis que yo quiero hacer en la ponencia que presento, es en el desarrollo del pensamiento crítico. El desarrollo del pensamiento crítico, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar personas, individuos
con un juicio moral adecuado. ¿Cómo debo proceder frente a esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debe ser mi comportamiento? Es una persona que va a tener un criterio propio frente a la sociedad. Lo voy a poner con este ejemplo que aquí en Antioquia puede ser duro. Y no sé, lo voy a decir. Ya no existirá, si formamos críticamente a los estudiantes en pensamiento crítico, ya no podrá existir un político que diga por quién debe votar. Y la población no debe decir, yo debo votar por el que diga este político, para no decir Uribe. Yo creo que eso es una realidad. Es decir, cuando una población necesita un tutor que le diga, oiga, hagan esto, es una población inmadura, es una población que no tiene criterio, es una población simplemente que obedece, que es obediente, que es sumisa, que hace lo que diga el político, el tutor. Y eso es contrario a lo que dice la filosofía kantiana en el texto bellísimo de qué es la ilustración. Aquí mis colegas filósofos lo conocemos. ¿Cuál es lo importante? Oiga, que la persona sea mayor de edad, y mayor de edad no es tener 18 años, sino que tenga un criterio propio para que pueda proceder bajo ese criterio con autonomía, bajo la razón. Es decir, formar al estudiante universitario es formarlo en autonomía, no adoctrinado bajo unos valores de unas directivas o del Ministerio de Educación Nacional, sino que sea verdaderamente autónomo para tomar sus decisiones. Y ahí el énfasis de la formación del pensamiento crítico de los estudiantes. Esta mañana uno de los conferencistas, el primero, el doctor Carlos, el director del SENA, decía, oiga, qué bueno que los empresarios están exigiendo al SENA y están diciendo, oiga, necesitamos personas que trabajen en equipo, nuevos profesionales que sean capaces de tener un buen análisis, que puedan integrarse, que puedan desarrollar la empresa. Yo decía, dentro de mis pensamientos decía, oiga, al empresario también le debería exigir al SENA que sus estudiantes sean críticos frente a la empresa, no sumisos frente a la empresa. Es decir, que sean capaces de criticar si los salarios son justos, si las condiciones laborales en esas empresas son las adecuadas, porque es de esa manera como la empresa va a avanzar, porque ser ético en una empresa hace que la empresa progrese. Por eso las grandes empresas, cuando son más éticas, más avanzan, porque tienen gente comprometida con sus instituciones. Y aquí estoy citando a Adela Cortina. Entonces de eso se trata el gran reto, formar estudiantes de esta manera. Sin embargo, también hay un reto y una relación entre el pensamiento crítico y la sociedad. Y es que para formar sociedades democráticas necesitamos que nuestros estudiantes, que las nuevas generaciones puedan discutir abiertamente de temas sin llegar a la violencia, que sean capaces de comprender diferentes puntos de vista, siendo tolerantes frente a esto. Y el medio es el pensamiento crítico. Pero ojo, una sociedad, podría decir como la colombiana, que lastimosamente está en este proceso de cambio, le incomoda el pensamiento crítico de sus ciudadanos, le incomoda que sean críticos frente a la sociedad. Si una sociedad colombiana fuera crítica, saldría a las calles la semana pasada simplemente por ese congreso que negó autorreformarse frente a los actos de corrupción, es decir, quitar la cárcel por cárcel. Es un ejemplo clarísimo de la sinvergüenzura de lo que pasa en el país. Pero la gente queda callada, porque hemos vuelto a la sociedad sumisa, es decir, en silencio, indiferente, lo cual es agradable para mantener la misma estructura y no ejercer un cambio. El pensamiento crítico entonces es peligroso, por eso incomoda. Y por eso me daba risa esa propuesta de que en los colegios se quitara la posibilidad de hablar de política frente a los estudiantes, porque si somos críticos vamos a incomodarlos.
porque en últimas, no, estoy apenas iniciando, y esto está buenísimo. Bueno, entonces, pero entonces vamos a decir una cuestión que me parece importantísima, y es que cuando estamos hablando de pensamiento crítico, ¿qué es? Definamos qué es pensamiento crítico, porque esta mañana el doctor Carlos en la conferencia, el director del SENA decía, oye, el pensamiento crítico, unos muchachos llegan acá, son críticos, ya la generación de ser críticos. Perdón, pero eso no es pensamiento crítico. Ser criticones no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene un componente que se ha olvidado, que la gente no lo concibe, y esto está basado en estudios, pero no lo cito como para no ser cansón citando estudios y estadísticas. Simplemente, ¿qué es el pensamiento crítico? Es la capacidad humana de criticar la estructura, el otro, pero también de criticarme, de criticar mi pensamiento. Y si yo me critico, también cambio mi manera de pensar. Y si cambio mi manera de pensar, actúo de manera diferente. El pensamiento crítico tiene ese componente que es la autorregulación. No simplemente miremos hacia afuera y gritemos y critiquemos y tiremos piedra, sino, oiga, critiquémonos nosotros mismos. Me critico mi manera de pensar y me evalúo si lo que yo pienso es correcto o incorrecto. Y ese componente, lastimosamente, los estudios están mostrando que eso se desconoce. Se cree que pensamiento crítico es criticar y es analizar. Son componentes importantes y son habilidades importantes del pensamiento crítico, pero lo fundamental es la autorregulación. Lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Imagínense el exalumno ilustre de la universidad, no digo la universidad, ya no lo digo, pero que aparecía esta mañana en las noticias, en la W Radio, que está en Estados Unidos no de vacaciones, sino de extraditado, exalumno de una gran importante universidad, con posgrados de esa universidad, Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, y uno diría, si el exfiscal anticorrupción hubiera pensado correctamente, no estuviera metido en el problema en el que está, en el cual él dice está completamente arrepentido. Pero es una cuestión de pensamiento. Pensó mal, actuó mal. Si hubiera pensado correctamente, hubiera actuado correctamente. Ese es el gran problema. ¿Cuál es el desafío para nosotros como docentes universitarios y para la universidad? Es enseñarles a los estudiantes no nuestros valores, sino que piensen cuándo deben obedecer, cuándo deben ser a veces obedientes, pero también a veces cuándo deben salir a protestar. Porque el valor ético es también a veces revolucionarse frente a las injusticias que vive nuestro país. Eso es ser crítico y eso es el gran desafío. No es simplemente mirar hacia afuera, sino también mirarnos a nosotros mismos. Recuerden eso, que yo creo que es lo más importante. Y aquí yo podría citar a muchos filósofos, mis compañeros que son licenciados en filosofía. Podríamos citar desde Sócrates hasta Martha Nussbaum, pasando por Adela Cortina, pasando por Kant, pasando por Descartes, pasando hasta por el propio Nietzsche, que cuál es el énfasis de la filosofía, es el pensamiento crítico. Piensen bien y actúan bien. Muchísimas gracias. Bueno, de esta manera damos cierre a esta primera mesa sobre innovaciones en la universidad. Como han podido ver, se abordaron trabajos de investigación, ¿sí? Desde una perspectiva de investigación educativa que tienen que ver con el ingreso, con la calidad, con la formación y el trabajo de los docentes y con la formación de estudiantes, y que han combinado un plano de análisis de tendencias internacionales, pero situadas a nivel regional, a nivel país y a nivel institucional, para ver en qué medida se distancian o se comprometen con algunos de esos lineamientos. Esperamos que les haya gustado y nos seguiremos viendo en el Congreso hoy a la tarde y mañana. Muchas gracias.